hacemos política. Acá, en el Corralón, esta casona tenía como destino ser un espacio de memoria cuando se realizó la plaza. Fue un proyecto que también lo sostuvimos durante muchos años y se pudo concretar cercano a la pandemia, ¿no? Y cuando nos estaban por entregar el espacio de la casona, bueno, nos enteramos que iba a venir acá un programa del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de educación. Es un programa de terminalidad educativa para adultos, que es Adultos 2000. Obviamente que era muy difícil tirarse en contra de una escuela. Y pudimos con los compañeros de Adultos 2000 construir un buen vínculo y defender el espacio y trabajar juntos. Y ahora lo cierto es que el programa lo están vaciando de a poco, es decir, la sede central que ellos tenían la cerraron, de acá personal auxiliar, primero se llevaron al personal auxiliar, lo trasladaron, ahora me estaba diciendo hoy un docente que probablemente no les renueve los contratos. También trasladaron a las personas de atención al público y se corrió un rumor de que podían trasladar un CENS que está funcionando en All Boys acá. Hoy estuvimos con Mabel a la mañana hablando con el director y nos dijo que eso no. Por suerte es un compañero y bueno, bien, nos dijo que eso no, pero nosotros creemos que digamos, primero que nos solidarizamos con los compañeros del programa, pero además creemos que en este momento nos tenemos que sostener entre todos, que todo desgranamiento es una pérdida y es riesgoso. Así que, bueno, ponerlos al tanto y pedirles que estemos todos atentos para seguir defendiendo estos espacios. Y algo muy breve, que los que quieran sumar su firma para la Comuna de la Memoria, que es como queremos que se nombre esta comuna, por la historia que hay en nuestros barrios, ahí pueden sumar su firma. Así que, nada más. Gracias. Bueno, estamos en esta situación un poco especial de reacomodamiento y gracias a esta casa que nos permitió trasladarnos y surfear la prohibición, por las dudas, Ricardo, lo dábamos en el Olimpo, el taller, y fue prohibido bajo amenaza de echar a los trabajadores que quedaron, y con eso no se juega, entonces estamos aquí. A Ricardo lo invitamos para la difícil tarea de que explique un poco en qué está la cosa hoy. Él verá cómo resuelve esta cuestión. Muchos lo conocemos, Ricardo Aronskin es economista, profesor de varias universidades y un compañero sobre todo de la militancia un poco académica, un poco política, sindical y demás. Así que es un gusto para nosotros, Ricardo, que estés aquí y bueno, te damos la palabra. Un rato él nos va a contar su visión de la situación y después podremos consultar e intercambiar, así convertirlo más en una conversación. Buenísimo. Gracias por venir. Bueno, el título de esta charla ¿es posible poner límite al retroceso? Para los que estén apurados, les digo sí. A los bifes. Ahora, vamos a tratar de explicar bien, un poco. la letra chica. Vamos a tratar de explicar un poco. Primero, aclarar qué es retroceso. Yo creo que nosotros estamos en un ciclo largo de retroceso histórico que arranca en el 76. No es nuevo, no es hoy. ¿Qué pasó? Vino este loco. No, la verdad que viene hace rato
digo, para decir algo que pienso yo que es un retroceso. Argentina en los años 70 era un país semi-industrializado, que tenía una serie de características diferenciales con buena parte del desarrollo sudamericano, en un montón de indicadores objetivos. No es a mí me gustaba ese país, era objetivamente comparado con la región, tenía características notables. No era un país desarrollado, no era un país subdesarrollado típico. Estaba en un punto intermedio. Yo siempre digo, para dar un dato, los países desarrollados en ese momento tenían una distribución del ingreso donde los asalariados más o menos tenían el 65, el 70% de la riqueza producida total, y un país latinoamericano típico, los asalariados tenían el 20%. Argentina estaba en los peores momentos de los años 60, ¿no? Estaba en el 40. No era la mejor distribución de los países desarrollados, ni era su desarrollo pleno latinoamericano. Una situación intermedia que siempre vale la pena, digamos, remarcar que éramos distintos, teníamos cosas distintas, teníamos una industria editorial la más importante de lengua castellana, libros se editaban acá antes que en otros países del mundo. Bueno, tenía ciertas características particulares. Uno cuando lee revisando, ¿no?, literatura de la izquierda de los años 60, 70, y uno se da cuenta que hay una cierta carga sobre que es todo malo y tremendo, y no se entendía del todo bien qué era ese país, que no era Argelia, ni Vietnam, ni China del 49, ni la Rusia del 17, era un país bastante más complejo. En relación a ese país, a esa imagen, yo digo, hay un retroceso de largo plazo, que no solamente se expresa en la economía, se expresa en la estructura social, se expresa en la cultura. Probablemente esto que está pasando ahora es como una larga culminación de un enorme retroceso cultural, ideológico, tiene muchas características específicas. Ahora, yo digo el golpe para poner algún momento, uno puede decir dentro del propio gobierno peronista 73-76 había ya gérmenes muy complicados, porque digamos si uno hace historia económica te aparece enseguida el Rodrigazo, y hay que explicar el Rodrigazo. ¿De dónde salió el Rodrigazo? Si era un gobierno popular, ¿cómo puede hacer un golpe tan fuerte contra los sectores populares y los sectores medios? Y bueno, porque ahí estaba en el Ministerio de Economía Celestino Rodrigo. Pero si ese era un cuatro de copas, ¿quién le hizo el programa económico? Se lo hizo Ricardo Sin. Y Ricardo Sin es la patria reaccionaria en estado puro. ¿Cómo llegó al Ministerio de Economía y cómo le aprobaron un plan económico súper antipopular dentro de un gobierno popular? Entonces ahí hay cosas que yo creo que al peronismo no le gusta recordar, ni investigar, ni revolver demasiado, pero están ahí, es así. De ahí en más, es claro, yo siempre digo, el proceso de reorganización nacional hay que tomarse en serio ese nombre. Es un proceso de reorganización nacional, vienen a reorganizar la nación, y es un proyecto abarcativo. La verdad que hay que decir que no es un proyecto económico, es un proyecto económico, cultural, de arquitectura social, de rediseño de la distribución geográfica de la industria argentina. Hay muchas cosas metidas ahí adentro. Lamentablemente, en espacios como la sociología, primó una mirada
sobre todo antimilitar para entender el proceso de reorganización nacional, pero desde el nombre está la huella de los civiles ahí. O sea, la verdad que el antimilitarismo tapó un análisis más profundo y más rico de lo que fue el proceso de reorganización nacional, que tenía ambiciones muy grandes y que armó, y esto lo voy a resaltar también para reconfortarnos nosotros. Cada uno de estos gobiernos de derecha viene con un bloque de poder invencible. Invencible. El proceso de reorganización nacional viene con toda la clase dominante argentina atrás. Los norteamericanos aplaudiendo. La oligarquía argentina feliz. Amplios sectores medios diciendo, por favor, ya se terminó esta pesadilla de los peronistas corruptos y violentos. Así que venía con un bloque de poder enorme, más el tema de matar, ¿no? Matar, amedrentar, asustar, aterrorizar. La gente que pudo se escapó. Digo esto porque uno parado ahí, y si yo hubiera tenido alguna lucidez en ese momento, que no la tenía, hubiera dicho, bueno, esto es refundacional. En ese momento no teníamos el ejemplo del pinochetismo. Llevaba poco tiempo, después supimos que aguantó 17 años. Pinochet solo, después quedó una herencia muy pinochetista. Pero en ese momento estaban como para quedarse, y de hecho a Martínez de Oz le dan 5 años el Ministerio de Economía sin que nadie le diga nada. Entonces, el Ministerio de Economía es de él, hacé lo que quieras con la economía argentina, es el sueño de los economistas de izquierda. Danos el Ministerio de Economía alguna vez y danos poder y vas a ver lo que vamos a hacer. A Martínez de Oz le dieron todo el poder, porque lo respaldaba su amigo Videla, le dieron todo el poder y le dieron 5 años. Y eso es la primera cuestión interesante, no nos vamos a meter en eso porque si no nos llegamos hasta la actualidad, pero lo que quiero remarcar es, viene un bloque de poder tremendo, lo pone a Martínez de Oz, que era, por un lado, de familia oligárquica, segundo, gerente de Asindar y tercero, amigo de David Rockefeller. O sea, todas las sectores del capital convergían en esa persona, con lo cual era interlocutor de todo el poder económico. Con todo eso termina en una crisis financiera, con corrida bancaria, devaluación, un desastre. Así se va Martínez de Oz. Entonces quiero marcar en esa cuestión interesantísima. Con todo el poder, él no puede decir, no, los peronachos me volvían loco. Nada, cero. Ni peronacho, ni zurdo, ni nada. Se fue al carajo la economía. Al punto tal que después Galtieri dice, tenemos que relanzar esto porque viene muy mal, y se manda lo de Malvinas y se destruye internamente la cohesión de las Fuerzas Armadas y se tuvieron que ir. Sí, se van por eso. Se van por eso. Encantaría decir que se fueron por las luchas populares. No se fueron por las luchas populares, se fueron básicamente porque tenían que administrar una crisis económica y social y las Fuerzas Armadas no tenían solidez interna para enfrentar una situación de ese tipo. Que sí lo tuvieron las Fuerzas Armadas de Chile, que estuvieron 8 años probando políticas económicas que les salían una peor que la otra, hasta que la invocaron con algunas. Pero todo el tiempo del mundo, probablemente eso tuvo que ver con que la burguesía chilena se pegó un susto terrible con el gobierno de la Unidad Popular, entonces cerraban filas mucho más estrechamente, y que Pinochet supo armar un liderazgo dentro de todas las Fuerzas Armadas de Chile. Acá no, Videla no era líder, hay relatos de las actas del proceso, las reuniones de la Junta se puteaban, se insultaban, se amenazaban, era cualquier cosa. Está bien contado en algunos libros de autores de derecha.
Entonces remarco ese punto. Con todo el poder, 5 años de gobierno, se va todo al demonio y al final terminan entregando a los civiles. Gobierno de Alfonsín, gobierno débil. ¿Qué hace lo siguiente? Hace esta operación. Dice, qué malos que fueron los militares, y de los civiles de la dictadura nos olvidamos, nadie los vio, no los conoció, no sabemos nada. Bienvenidos, queridos empresarios argentinos, a la democracia. Que yo creo que se volvieron democráticos porque dentro de las Fuerzas Armadas estaban los carapintados, en ese momento. Con lo cual no los podían poner en la rosada porque no sabían si les salía un Gaddafi, un Mussolini, no sabían qué les salía. Entonces, somos democráticos. Nunca son democráticos, claro. Nunca son democráticos, no les sale, no les gusta, no les interesa, no les importa. Ahora, sí es una buena forma de ejercitar hegemonía sobre la sociedad, son democráticos. Pero digamos, no es una estrategia de dominación, no es una convicción profunda de la clase dominante argentina. Gobierno de Alfonsín, insisto, débil. La democracia no le cuenta a la sociedad qué está pasando en la economía. No le cuenta, por ejemplo, lo que significa el endeudamiento externo. Hay que decir que Alfonsín y Grispun intentaron sacárselo de encima de alguna forma, no pudieron y le dijeron pagan. Y entonces el quebradero de cabeza era cómo se paga la deuda externa que impedía que la Argentina creciera. Alfonsín quería crecer y pagar la deuda al mismo tiempo. Zurruy le dice, tengo una fórmula mágica para eso. No funciona. Y eso termina en la hiper del 89, que es un episodio sociológicamente es interesantísimo. Todo lo que pasó ahí es extraordinario. Si uno fuera noruego, pero nos cayó encima. Pero fue un desastre. Fue un desastre. Para mí el desastre peor a esta altura es que buena parte de la población argentina salió de la hiper sin haber entendido qué había pasado. Y salimos onda tsunami, y viste, pasó algo ahí en el Pacífico, vino una ola. ¿Qué va a hacer? Cuando era un hecho económico y político total, ¿no? No era la naturaleza, no es un volcán que entró en erupción. Todo lo que pasó en la hiper del 89 fue político. Y es interesante que los dos partidos mayoritarios elijan no decir nada. No decir nada sobre eso. Es decir, la gente sale sin entender nada. En el mejor de los casos, algunos dicen, bueno, estos radicales no saben, yo leí ámbito financiero, estos radicales son unos inútiles, no saben manejar la economía, lógico, tienen que venir los liberales, que son los que saben de economía. Es decir, el fracaso de Alfonsín, que es un fracaso de no poder manejar la herencia envenenada de la dictadura, no ponerla sobre la mesa, no decirle a la sociedad, mira, nos han dejado este muerto, veamos qué hacemos. Y les quiero decir que no es nada fácil eso, porque hace no muchos años tuvimos un ejemplo muy interesante en Grecia, un gobierno mucho más de izquierda que Alfonsín, Syriza. Y los tipos llegan con mucha polenta al gobierno y dicen nada del ajuste que nos quiere imponer la Unión Europea, bla bla bla, lo vamos a rechazar cuando empiezan las presiones de la Unión Europea por el ajuste, vamos a hacer un plebiscito y que la gente vote, y la gente va y vota contra el ajuste. Y ahí los agarra del cogote la Unión Europea y dicen, miren, el lunes no van a tener euros en los cajeros automáticos, se va todo al carajo en Grecia si ustedes no firman. Tsipras dijo, firma. Y ahí empezó otra historia. Quiero decir, no es nada fácil un país solo, y relativamente débil, salir contra una estructura internacional que es una estructura internacional, no es... acá se usa mucho, y el kirchnerismo usa mucho el FMI,
El FMI son 200 burócratas que no tienen ejército, no tienen nada. El FMI no tiene cómo hacerte nada. Los que te hacen son los países centrales, no el FMI. El FMI es un espantajo de otra cosa importante y seria que hay detrás, que son los norteamericanos y sus aliados europeos. Eso es el FMI. No es la Georgieva. Pero desde que empezó la democracia, el FMI, qué malo que son los del FMI, esos burócratas sin corazón. Por eso es que la democracia no se atreve a llamar las cosas por su nombre. Entonces tenemos el FMI, qué malos que son. Del fracaso alfonsinista, que insisto, digamos, él armó un equipo económico bueno y hicieron lo que pudieron, no se podía hacer mucho. No se podía hacer mucho por los límites que aceptaba el gobierno radical y que aceptaba también el peronismo renovado. No era que el radicalismo era medio miedoso y el peronismo era Cafiero hubiera hecho lo mismo, Manzano, Grosso. Nada. ¿Por qué digo todo esto? Porque de esta confusión, de esta crisis, la verdad que yo siempre digo, la hiper fue una sesión de tortura económica colectiva. Fueron unos meses espantosos, horribles, no había piso, no se sabía dónde estábamos yendo. Un trauma social, un trauma que es para los psicólogos o psicoanalistas que estén acá, un trauma no elaborado, digamos. O sea, pasó eso y nunca te pusiste a pensar qué pasó. Y eso trae el cheque en blanco al menemismo. De vuelta, el menemismo arranca. Me estoy acordando de una nota de fondo que escribió Jorge Castro en El Cronista en esa época. Dice, acá nace un bloque de poder impresionante. Dice Jorge Castro, y tenía toda la razón, porque era la clase dominante argentina, más los norteamericanos, más el capital financiero internacional, más la clase media podrida de Alfonsín y de los políticos y de no sé qué, más parte del sindicalismo y parte del peronismo. Un bloque, uno diría, mayor que el de la dictadura militar. Mayor. Porque la dictadura militar al peronismo lo trató mal, lo metió preso, lo persiguió, incluso a los que después sí van a ser fieles servidores de las corporaciones, a todos los trató muy mal. No, acá te aparece de vuelta un gobierno impresionante, un bloque de poder impresionante. Es muy importante entender esos 10 años porque algo de este gobierno son esos 10, 11 años en chiquito, abreviado. Es una pastillita de eso. Eso fue mucho más elaborado, había mucha más gente con mucha cabeza adentro de ese gobierno, estaban todas las corporaciones, estaba todo el mundo. Argentina era un gran negocio. Y ahí sí, mucho más que en la dictadura, el menemismo transforma las estructuras de la Argentina. Para los que nos importa el desarrollo nacional, el haber desmantelado el Estado empresario fue como sacarle una locomotora al tren. Fue, bueno, le sacamos esta locomotora estatista, asquerosa, bla, 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 fracasada, ¿y qué le ponemos a cambio? Nada. Ya Alfonsín había dicho, bueno, el Estado no da más, está endeudado, le paso la bandera del crecimiento al sector privado. El sector privado agarró la bandera y la vendió. No le interesa ser líder de ningún proceso de crecimiento, desarrollo, algo que sea, cualquier cosa que sea nacional no existe en sus cabezas. Dame a mí un negocio, dame el negocio de los limones, el de los aeropuertos, el de acá, el de allá, eso sí.
una idea nacional, la dinastía Meiji no existía, no tienen idea de qué se trata. ¿Por qué digo esto? Porque esa experiencia del menemismo es una experiencia extraordinaria, porque las condiciones son óptimas, es decir, acaba de fracasar un gobierno tibiamente socialdemócrata, se acaba de caer la Unión Soviética, socialismo, nada, y empieza una década que internacionalmente es una década muy impresionante a nivel global, de hegemonía total de los norteamericanos, así que Menem dice, bueno, el dueño del circo es Estados Unidos, vamos con ellos, hacemos de cadete, lo que nos pidan, nos mandan a Croacia, vamos a Croacia, si nos piden que apoyemos a Ecuador, apoyamos, lo que nos digan hacemos. Y arman la convertibilidad. Que la convertibilidad pudo haber funcionado. El problema es un pequeño detalle que se llama capital financiero internacional. ¿Qué es? No tenemos tiempo, pero digamos, el mecanismo de la convertibilidad, si solamente hubiera dependido de exportaciones e importaciones, hubiera sido interesante. Pero como te entraban capitales especulativos y te distorsionaban el tipo de cambio y todo, se transformó en un negocio financiero insoportable que aguantó mientras aguantó hasta que los financistas internacionales a mediados de 2001 le dijeron a De la Rúa, se cortó el crédito, chao, y 6 meses después capotó todo. De vuelta, ahí la política hace de tapadera de los intereses económicos. Jamás ningún político importante dijo, miren, yo acá estoy dando la cara por negocios de los empresarios y del capital financiero, yo soy un pequeño pelele acá, ¿no? Hacen como que hacen política, la verdad que gobiernan, les dicen lo que hay que hacer. Me acuerdo que una vez un valioso economista ya fallecido, Héctor Valle, me contó, cuando termina la convertibilidad, él es funcionario durante un breve tiempo en el Ministerio de Economía y le tocaba tener reuniones con distintos empresarios. Y me contaba que los empresarios iban al despacho de él y ya le llevaban redactada la ley. Y venían 20 abogados y contadores de la multinacional y él estaba con 2 colaboradores. No había plata ni para el café. A ver, lo que se había armado ahí era un Estado raquítico, débil, sin capacidades burocráticas, sin capacidad de control, sin capacidad de regulación, y un empresariado ya muy aguerrido, detrás de sus propios intereses, jugando sus propios partidos, cada uno individualmente, sin ningún proyecto nacional. Lo que yo quiero decir de la convertibilidad es que fue un mecanismo que funcionó más o menos 10 años. En el medio se privatizaron las empresas públicas, qué sé yo. Desde el punto de vista ideológico-cultural fue un artefacto de dominación espectacular. Espectacular porque también la gente viajaba al exterior, dólares baratos. Estaba partida la sociedad entre los que quedaban afuera y los que estaban adentro. Los que estaban adentro estaban cada vez mejor, tenían mayor poder adquisitivo en dólares. Los que estaban afuera, que cada vez estaban más afuera, estaban peor. Pero había una parte de la sociedad que se podía considerar exitosa. Eso, la verdad, que no tuvimos cómo removerlo, cómo sacarlo del poder. Eso es lo que nos pasó a los que estábamos en contra. No pudimos moverlo. Y explota
por razones internas de incoherencia del modelo económico y no porque el pueblo argentino le cae la ficha y dice váyanse, déjenos de joder y déjenos tener un modelo productivo. No pasa eso. No pasa eso. De vuelta, un bloque de poder poderosísimo termina capotando por razones económicas. Martínez de Oz se va por razones económicas, fracaso, y estos también. Le estalla de la Rúa, pobre infeliz, pero digamos, le podía haber estallado a Menem o al gobierno siguiente. Podía haber pasado, iba a estallar. Y ahí se abre una situación histórica muy particular, que es el discurso de la convertibilidad y de la economía abierta y qué sé yo, era muy hegemónico y de pronto se va todo al demonio, con lo cual, hegemónico no de un año y medio de decir estupideces como este gobierno, sino que sus raíces venían de toda la democracia, horadando al gobierno de Alfonsín y diciendo que eran unos inútiles, y llega Menem y me dice, este es el campeón del mundo, este es magistral, y esto es para siempre, el mundo nos aplaude. Me acuerdo que una vez tuve la oportunidad de entrevistarlo a Carlos Corach, ya cuando no era ministro del Interior, y él me dice, la verdad, cuando viajamos con Menem a Inglaterra, no te imaginas cómo nos trataban. Yo pensaba, pero Corach era un tipo inteligente. No me puede estar diciendo esto que me está diciendo. Que lo trataban bien, les ponían alfombra roja en todos lados, los homenajeaban. ¿Y cómo no te van a homenajear? Es como Somoza viajando a Estados Unidos, ¿cómo no te van a homenajear? Te homenajean, lógico. Y esto es importante. La sociedad argentina, o si ustedes prefieren, el pueblo argentino, no demuestra tener fuerza y capacidad para sacarse la convertida de encima por su propia voluntad. No puede. No pudimos. Y estalla por razones que tienen que ver con las incompetencias de la clase dominante argentina. Lo que tenían que ir haciendo es tocando el tipo de cambio cada tanto un poco y tener una economía un poco más competitiva y no estallaba la convertibilidad. Bueno, se transformó en un fetiche que no se podía tocar el tipo de cambio. Las multinacionales estaban muy felices porque podían remitir muchas utilidades al exterior, así que quedó ahí hasta que explotó. Y eso es interesante, digamos. El diagnóstico económico, mucha gente lo hacía. De hecho, les quiero decir que Cavallo, ahora los consejos que le da a Milei son realmente consejos de amigo y muy sensatos, y el otro estúpido no lo escucha. Y Cavallo le está diciendo, no repitas lo que hice yo, no repitas lo que hice yo. Y lo está repitiendo. Ahora, a mí como integrante de la Argentina siempre me pregunto, es una pregunta, digamos, cuando uno ve qué pasó con Alemania, cómo termina en 1945 en el Berlín destruido, millones de alemanes muertos, ¿qué pasó? Bueno, ahí hubo una sociedad que no tuvo fuerza interna para sacarse de encima un régimen siniestro. Bueno, algo así nos pasó a nosotros. Pues la convertibilidad era siniestra. La convertibilidad hundía en la miseria a una parte del pueblo argentino. Y aparte, eso venía con todo un paquete de cipallismo cultural, con los economistas transformados en gurúes que iban a la televisión y nos decían que el pueblo argentino es una manga de imbéciles, adictos a la inflación y que por eso tenemos inflación. Bueno, el periodo kirchnerista es un periodo que se sale de esta trayectoria. Es un periodo que hay ciertas ideas que están interesantes, por ejemplo, cuando Néstor Kirchner toma reserva del Banco Central y le paga el fondo, le dice, te vas junto con Brasil, que eso también es importante.
está haciendo una cosa extraordinaria. Yo me acuerdo que en ese momento Claudio Lozano se opuso, que se podrían construir viviendas. No, ¿sabes lo que es sacarte el Fondo Monetario encima? Porque el Fondo Monetario no es el Fondo Monetario, es una alianza social con el capital financiero argentino. Estás sacando un actor de la política interna, lo estás debilitando. Interesante que Lozano no lo veía, en su odio antinestorista no lo vio. Los primeros 4 años de Kirchner son keynesianismo puro, de manual. Después con Cristina empiezan otras confrontaciones y en algún momento a los Kirchner también les cae la ficha. Ellos venían de gobernar Santa Cruz, que es un problema muy distinto a gobernar la Argentina, y les cae, por ejemplo, la ficha de los científicos tecnológicos, se dan cuenta que hay algo interesante, le dan bola al sistema científico técnico y tienen un gen, me parece a mí, ven la cosa del desarrollo, limitadamente. Ellos no venían del desarrollismo. Todo ese gobierno tiene más una impronta distribucionista que desarrollista. Pero se empiezan a dar cuenta que ahí pasa algo, meten una serie de patas a lo largo del gobierno. De hecho, 2014-2015 la pasamos con el agua al cuello y a tiro de corrida cambiaria todo el tiempo. Que era la fórmula que tenía, la fórmula exitosa que tenía y recordaba la clase dominante argentina sobre cómo voltear un gobierno popular y abrir las anchas avenidas del liberalismo económico. Si lograban tirar a Cristina con una hiperinflación, con el conurbano sublevado por la suba imposible de los precios y la gente pidiendo comida, bueno, bingo total, y ahí subía algún nuevo gobierno de derecha con más margen de maniobra para poder hacer cosas. Por suerte no pasó, por suerte Cristina Kicillof y el presidente del Banco Central, Banoli, no le dieron el gusto, pero nos tenían contra las cuerdas al final de la gestión por errores que cometimos nosotros. Ahí faltó más profesionalidad en el Ministerio de Economía. De todas formas, fue para la clase dominante argentina y para el imperialismo fue una cosa completamente traumática ese gobierno. Traumático. ¿Por qué? Porque ellos estaban acostumbrados que la democracia la gobernaban ellos. A Alfonsín lo abofetearon y al final lo tiraron a los perros como un inútil y un fracasado. Y Menem era una alfombra. Menem era una alfombra total. Y después vienen estos a jorobar con cosas. Porque digo, es claro que era un gobierno súper procapitalista el gobierno kirchnerista, no hay ninguna duda, no hay nada. A ver, alguien que piense que estos son chavistas es un estúpido, es un estúpido. El propio Mañeto diciendo han entrado en la etapa expropiatoria, es un idiota. ¿Qué expropiatoria? Expropiaban cuando no tenían más remedio. Ojalá hubieran expropiado en serio y hubieran dicho revertimos toda la basura que hizo el menemismo, que es de nuestro propio partido, y cambiamos esto y lo ponemos en marcha en otra vez. Pero no lo hicieron, no estaba en los planes. La YPF muy tarde la estatizan o la nacionalizan en una parte porque los españoles estaban haciendo un desastre total y nos estábamos quedando sin petróleo en un momento que el país estaba creciendo mucho. En algún momento Néstor Kirchner se pensó que él era como el capo de los economistas y a mí me parece que hubo una soberbia estúpida porque la verdad que la disciplina económica no es que un economista es un gran sabio, pero te entrenan algunas cosas en relación a ver ciertas dinámicas a dónde te llevan y eso no alcanza con una libretita, me entró 20, gasto 40, economía es como más complejo. Hay una serie de factores que están dando vueltas y uno tiene que meterlos todos y pensarlo en una cosa dinámica. No nos hubiera pasado,
por ejemplo, esto de que las reservas nos quedaran muy bajas al final de la gestión de Cristina. Tendríamos que haber tomado una serie de medidas. Bueno. Un gobierno que nace de un repollo, la verdad que ustedes saben, Duhalde lo quería poner a Reutemann. O sea, se hubiera seguido la democracia sometida a las corporaciones. Por eso caen bolas increíbles, aparecen los Kirchner y van a ser autónomos, quiero decir, es un gobierno capitalista pero autónomo del capital, que es interesante pensarlo de esa forma, con todas las tensiones que eso genera, pero son tensiones necesarias para, en el caso de la Argentina, donde lo que le sale al empresariado es subdesarrollo. Lo que le surge, su práctica es de subdesarrollados. Entonces hace falta un Estado que eso lo controle, lo organice, si puede, etcétera, etcétera. Y yo mencioné al imperialismo porque digo, la verdad que los Kirchner, junto con otros gobernantes de América Latina, armaron un escenario en los 2000 de mucho desagrado para los norteamericanos. Yo me acuerdo un artículo que escribió Hillary Clinton en el New York Times, donde dice, este estúpido de Bush está dejando que América Latina se llene de populistas y de tipos que atentan contra los intereses americanos. Hillary, la progresista Hillary. O sea, lo denunciaba Bush porque el patio trasero se estaba poblando de gente indeseable. Uno de los indeseables eran estos que estaban acá. Así que eso, los norteamericanos sí tienen una libretita, anotan, ¿no? 2005 le dicen no al ALCA, bueno. Entonces después te van haciendo tratados de libre comercio uno por uno, con todos los países. Te tiran a los gobiernos populares o contribuyen. Así que ese es un factor permanente que no hay que olvidárselo nunca porque está ahí todo el tiempo. No es determinante, si hay una determinada configuración popular se pueden hacer otras cosas, como hizo el MAS en Bolivia, digamos, vino con fuerza y cambió muchas cosas de Bolivia, pero está presente siempre y está fortaleciendo a los peores sectores de la sociedad latinoamericana. El kirchnerismo en realidad hace una buena política económica, ojalá hubiera seguido 15 años más como para ajustar una serie de cosas que había que ajustar, pero estaba bien porque era una política de progreso, desarrollo de las fuerzas productivas, captaron la cuestión científica tecnológica, le empezaron a dar manija, tenían varias ideas interesantes, digamos, de construcción. Eso en ciencias sociales se estudia, no acá que no estudiamos nada, sino en otros lados se estudian lo que llaman nation building, construcción de naciones. Y había una cosa así en el kirchnerismo, digamos, de construir nación, construir cultura nacional. Nunca me voy a olvidar en Tecnópolis, cientos de chiquitos aparecían en un escenario San Martín y salían corriendo a saludarlo y abrazarlo como si fuera Superman. Eso era un logro cultural fenomenal, fenomenal. Así que había una cierta cosa ahí, bueno. Kirchnerismo no era peronismo, el peronismo muchas cosas del kirchnerismo no le gustaban, el peronismo más conservador. Hoy cuando dicen falta peronismo, no sé de qué están hablando. No sé de qué están hablando. ¿Pero de qué? ¿Menem? ¿Quién? La cuestión es que ese gobierno termina envuelto en contradicciones y sobre todo en un clima muy enrarecido. La candidatura de Scioli es parecido a cuando Alfonsín lo designa Angelós. Angelós no era lo que había querido hacer Alfonsín, esa es la verdad. Lo menciona por el aparato, te pide a un tipo que pueda hacer ganar las elecciones, así ponemos gente en todas las provincias y tenemos empleados públicos. Es una lógica.
Bueno, ahí toma el poder Macri. Macri, lo digo hiper brevemente, otro bloque de poder, ¿eh? ¿Ustedes recuerdan que apenas gana Macri, viene Obama en persona? Viene Hollande de Francia, viene Matteo Renzi de Italia. Se viene la Unión Europea y Estados Unidos a abrazarlo al querido Macri, ¿eh? Nuestro hombre en Argentina. Nuestro hombre en Argentina. Por supuesto también la Asociación Empresarial Argentina, chochos con Macri. Moyano, pocos meses antes, había inaugurado el monumento a Perón con Macri. Y el Mongo Venegas. Hermosos. Digamos, de vuelta, ahí tenés otro bloque de poder impresionante. ¿Se podían quedar 20 años? Sí, y 30 también. Y 30 también. ¿Y qué pasó? Después de 2 años donde, por supuesto, abre el cepo, porque es la libertad, entonces abre el cepo, y entonces empieza a ir plata por todos lados, empieza fuga de capitales, empieza turismo masivo de argentinos en el exterior, empiezan todas las multinacionales, mandan fondos afuera. Todo es salida y salida y salida de dólares, y Macri lo resuelve diciendo entren dólares, fondos de inversión, y con eso. Y como siempre ellos tienen como etapas políticas económicas, entonces siempre la inversión está por venir. Es ya casi, porque estamos nosotros, que les damos seguridad al capital. No como los comunistas que gobiernan Alfonsín o con los Kirchner, comunistas que el capital se asusta porque los va a expropiar. Con nosotros, la gente de bien, van a venir las inversiones, el país va a florecer, va a ser una cosa extraordinaria. Después de 2 años no entraba nada. No entraban las inversiones, no entraba nada. ¿Qué faltaba? Y faltaban las reformas. La reforma laboral, la reforma impositiva, la reforma jubilatoria. Entonces, ahí se juegan en las elecciones de mediano término eso. Le va bien, sacan 42% de los votos a nivel nacional contra 35, 36 más o menos del peronismo y variantes y cosas, ensalada de fruta. Y a los 2 meses va este querido Toto Caputo a Washington a pasar la gorra, a conseguir más dólares, y le dicen, no les prestamos más porque está subiendo la tasa de interés, nos da un poco de no sé qué, la Argentina, por ahora no les prestamos. Se acabó. Se acabó ahí. Entonces Macri, feliz como es, él sale y dice, he decidido iniciar conversaciones con el Fondo Monetario a pedir la escupidera, y le dan una escupidera a tamaño gigante, de vuelta estaba Trump. De vuelta, ¿por qué le dan tanta plata? Porque es un asset de los norteamericanos, es un activo norteamericano el ejecutivo de la Argentina, no es nuevo. No es nuevo. Y salen a rescatarlo y encima pierde las elecciones. Pero es tal la cantidad de plata que le dan que genera un tema gravísimo para cualquier gobierno que viene después. Ahí Cristina le pasa algo raro. Digamos, opinión personal, no va a ser fiel a lo que hizo ella como presidenta de la Argentina, en el sentido que va a decir, bueno, yo necesito arreglar con estos tipos que me odian, con la clase dominante, tengo que mostrar que no soy la bruja, no sé qué, y lo pone Alberto. Alberto es la bandera blanca de Cristina frente a la clase dominante argentina. Y dice, miren, les pongo un nombre de ustedes, le dice a Mañeto que es amigo, habla con todos ustedes, no pueden pensar que los viene a expropiar. Y lo tratan como una basura, ¿no? Le hacen inflación mientras hay COVID, cualquier cosa. O sea,
Y el tipo que por supuesto ha aprendido mal la lección del gobierno de los Kirchner y no quiere utilizar el poder ante estos señores tan importantes. Con lo cual está en manos de una banda de tipos que no saben qué quieren hacer con la Argentina. Es un gobierno que tiene mala suerte, le toca el COVID, le toca la guerra de Ucrania y después le toca una sequía enorme, que la pusilanimidad de ese gobierno hace que no tome la cadena nacional y le diga a la población argentina: mira, tenemos un boquete así de grande que se llama sequía, estamos perdiendo 20.000 millones de dólares y vamos a tener que tomar medidas. Eso le tenía que decir Alberto Fernández a la sociedad argentina en el 2023, con un megáfono así de grande, con un paquete de medidas de todo tipo, para no llegar a las elecciones y que te digan que sos un tarado, que hiciste todo mal porque vos sos un tarado. O sea, no hubo sequía, no hubo COVID, no hubo nada, fue un gobierno de tarados. Que esta es la versión de la derecha, el peor gobierno de la historia argentina. Bueno, cuando ya ni podés hablar, ni podés decir, ni podés argumentar, ni podés discutir, ya está frito políticamente. Está frito. Y yo creo que ahí que Cristina cada 3 meses, 4 meses agarraba un micrófono y dijera 3 verdades, no servía para nada. No servía para nada. Porque digo, uno puede decir ese gobierno estaba dividido, estaba segmentado. Todo eso es cierto, pero si vos tenés una doctrina en común, no importa de qué agrupación venís, si de esta, de la otra, si tenés una idea de lo que querés hacer con el país, el problema es que no tenían ni idea de qué querían hacer con el país. Había un problema de proyecto. Y de un tema específico que los Kirchner supieron tenerlo más o menos claro, que era: si el Estado no es autónomo de los sectores dominantes, te pasan por encima y encima te dicen que sos un payaso y encima te voltean, todo junto. O sea, o tenés poder y autoridad en el Estado o estás muerto en la Argentina. Y no te respetan aparte. Por eso, en el fondo a Cristina la respetan mucho, la tienen que poner presa porque la respetan. Si no, estaría como Alberto en su casa feliz, no hay ningún problema. Todos los inútiles están en su casa sin ningún problema. Ese gobierno fue, por lo tanto, muy complicado, muy confuso. Uno no lo podría poner en el... si uno tuviera que hacer una listita, gobiernos populares, uno no puede decir que eso es un gobierno popular, tampoco es exactamente antipopular, tampoco es un gobierno dedicado a agredir a la población, pero la agrede cuando no controla la inflación, cuando no controla los monopolios, cuando no ejerce el poder estatal, agrede a la población, indirectamente le está agrediendo. Y llegamos a esto, que es una reedición del programa de las corporaciones argentinas. Digamos, ¿quién es Sturzenegger? Sturzenegger es un tipo que hizo un resumen largo, pero un resumen de las demandas de las corporaciones argentinas. Yo quiero esto, yo quiero lo otro, a mí dame esto, a mí cambienme en la ley el párrafo dame. Negocios. Entonces arman eso y en realidad lo armaron para Rodríguez Larreta, que iba a ser el presidente. ¿Se acuerdan? Sí. Iba a ser el presidente. Se pincha Rodríguez Larreta. Ahí hay otro fenómeno que no puedo desarrollar, pero lo quiero mencionar, que desde mi punto de vista es un drama, porque muchas veces cuando hablamos de la libertad avanza decimos: che, qué desastre, lo votaron tantos pibes, qué desastre los pibes, qué desastre los pibes, qué desastre los pibes. Los grandulones que votaron en la interna del PRO a Patricia Bullrich contra Larreta, ¿qué tenemos que decir? ¿Qué tienen en la cabeza? Porque te quiero decir algo, ninguno de los dos me gusta, pero Larreta tuvo una trayectoria acá en la ciudad, hizo gestión, tiene algo en la cabeza. La otra es una bestia, ignorante, bruta, violenta, es una cosa lamentable. El otro es un tecnócrata de derecha, qué sé yo.
Pero entre los dos, ¿cómo vas a votar a Patricia Bullrich porque dice, yo voy a terminar el kirchnerismo? Ah, eso es un buen... ¿Qué tienen en la cabeza esos sectores? Adultos, profesionales, clase media alta, ¿qué tienen en la cabeza? Ahí pasó algo. Porque, digamos, cuando lo votan a Macri es la gente decente, la gente de bien, la gente blanca, frente a esta negrada, estos chorros de los K, etcétera, etcétera. Bueno, digamos ahí, y estuvo muy bien Durán Barba en crear una cosa que, bueno, estamos la gente decente, que no nos peleamos con nadie, queremos gobernar la Argentina bien, en forma moderna, no como estos inútiles de los peronachos. Todavía daba para hacerse alguna fantasía, pero en la interna del PRO, vos lo tenés a Rodríguez Larreta, que de alguna forma refleja todo eso, que hizo algo en la ciudad, y la tenés a esta mujer, y la votan a esta mujer, lo arrasa a Larreta. Hay un deterioro político, intelectual, cultural, en sectores que pensábamos que, bueno, son de derecha, pero tienen una idea de país europeo, ¿no? Sí. Digamos, una derecha que se va latinoamericanizando en el peor sentido de la palabra, pareciéndose a otras derechas latinoamericanas que son violentas, brutales, salvajes. Y bueno, y ahí pasa un fenómeno muy particular, que es que este otro personaje, que todavía estamos estudiando qué quiere decir, pero ya tenemos algunas pistas y hay algunas investigaciones, y aparece y queda contra Massa en el balotaje. La supera a la Patricia y queda con... Y ahí de vuelta, interesante, digamos, yo quiero decir, no sé nada y aprendo todo el tiempo de la realidad. Está este tipo y está Massa. Beatriz Sarlo, que no lo quería nada, ni al kirchnerismo, ni al peronismo, pero es una mujer culta, dice, bueno, voto a Massa. No Voto solo a ella. Massa. Sí, todo lo hicimos. Mucho. No, la inmensa mayoría de los votantes pro votan Milei. Acá y en el interior y en todos lados. Pero los votos de Milei tienen 30% de voto propio y 25% más prestado de los antiperonistas furiosos, enfermos, que votan Mussolini y Hitler con tal de que no vote el peronismo. Así que gana este personaje y el programa económico que primero iba a ser para Rodríguez Larreta y que después se lo dieron, les pasaron las fotocopias a Patricia, resulta que Patricia le tuvo que pasar las fotocopias a este chico que las hizo pasar por el Parlamento. Él no es nada. Uno lee Murray Rothbard y es una cosa imposible, estupidez, de ignorancia. Aparte Rothbard terminó mal, terminó delirando en grupos de derecha locos. No es nada, no existe, es un invento. ¿Cuánto puede durar? No sabemos. Lo que sí, hay en torno a él algunos tipos que tienen una idea de derecha que están tratando de ver si la pueden implementar, que tiene que ver, por un lado, con fidelizar a su propio público y a todos los chicos que lo siguen, que les tiran intensivamente propaganda derechista, no de origen local. Todos estos que hablan, lágicos, son copias de norteamericanos, que son los verdaderos. Esto lo digo porque mi hija, que sigue mucho las discusiones norteamericanas, me pasa todos los datos
Y me dice, pero al final Laje dice lo que dice tal, sí, es una copia grotesca y grosera de otros derechistas supremacistas norteamericanos de cuarto. Así que están tratando de hacer algo cultural para darle sostén a un proyecto político que sería un proyecto político más radicalizado que el de los 90, en el sentido de que sería más minoritaria todavía la parte de la población que se beneficiaría, dejaría un margen enorme de gente afuera, y la cosa ahí es que los esclavos sean esclavos felices. Y ahí viene toda esta ideología que están tratando de desarrollar de que trabajo para Rappi, pero soy libre. Y eso, hay un trabajo en ese sentido que yo creo que ahí Cristina y toda la cúpula peronista ni se dan cuenta de que se trata esta cuestión, están muy viejos. Ella sigue pensando en la mujer del conurbano que tiene problemas con los chicos que van a la escuela y faltan los... Está bien, pero ya tenemos toda una generación que no se plantea ni tener hijos, ni le importa, que está en otra cosa y que no le están hablando. Y que hay que hablarle, urgente. Y que no entra la ficha de que hay otro público ahí que ni se conmueve con Perón, ni con Evita, ni con Néstor, ni con Cristina, ni con nada de eso. Son todos políticos de porquería. Y ahí está lo que fue la fuerza de Milei. Milei, los que somos racionalistas tenemos un problema terrible para entender esos fenómenos, porque estamos buscando los argumentos. Son unas tonterías nuestras. Digo, hablo de mí en primera persona. La verdad que ahí lo importante es el gesto, es el grito, es la bronca, es la furia, es el exabrupto. Está haciendo algo que yo tengo ganas de hacer también, y viene Massa que habla palabras y qué sé yo lo que dice, pero este está furioso y este me parece más auténtico y está transmitiendo algo que me pasa a mí también. Punto, se acabó, listo. Entonces ahí tenemos un gran tema y un gran desafío. Ahora, desde el punto de vista económico, esto es un desastre. Para la nota del cohete estaba viendo algunos números, todo mal. Aguantan hasta octubre, y por ahí sí, por ahí no. Digamos, si la guerra entre Israel e Irán se profundizaba, yo les decía no aguantan hasta octubre, porque eso tenía una serie de implicancias en la economía mundial que iba a desestabilizar esta porquería que hay acá transitoria, curita que metieron acá, bueno, no aguanta. Ahora, se paró eso, vamos a ver, por ahí llegan. Lo que no se puede, lo que es claro que no se va a poder sostener es el tipo de cambio Es imposible. Argentina es un colador de plata. Y hasta que entren, suponete que todo lo que dicen que va a pasar, pase. Que entren las inversiones del RIGI, van a ir entrando de a poco, no es que entran todas a partir de las elecciones de octubre. Si van a la minería, que es uno de los focos, la minería tarda unos años en ponerse en marcha, no es que mañana exportás toneladas de oro, sino que es una cosa. Entonces, no hay nada instantáneo, no hay nada que explique de dónde van a sacar dólares en un país que es un perdedero increíble de dólares que salen todo el tiempo. Debido al tipo de cambio que está hecho para estabilizar los precios, que está hecho para ganar las elecciones. Ahora, una vez que ganan las elecciones, ellos van a decir, pelito para la vieja, nos votaron, tenemos derecho a hacer... Y ahí vienen las reformas estructurales, de vuelta, que si tenemos que juzgar por los 2 años que tuvimos, viene muy mal la cosa democrática en Argentina, viene muy regalado todo el espacio no kirchnerista. A Cristina le costó mucho también sostener estos bloques sin que tipos defeccionen, la verdad que el kirchnerismo a su vez nos moviliza, se ha transformado desde mi punto de vista en una cosa
partidista, electoral y punto, no tiene nada que tenga que ver con militancia en serio, ni con organización en serio, ni con formación de cuadros en serio, nada de eso pasa. Y entonces están dependiendo de las elecciones, y entonces viene Máximo y dice, porque tenemos que ganar en 2027. ¿Qué te va a quedar en 2027? No podés pensar así en la política, no estás pensando política, estás pensando en elecciones, en puestitos, en carritos. El país es otra cosa. Ahora, esto tiene un punto débil que es la economía, porque si esto sigue, la cosa va a estar cada vez peor, no es que va a estar mejor. Porque si bien las inversiones van a la minería, van a Vaca Muerta y a 2 o 3 lugares más, y el resto de la población ni se entera. ¿Cómo está hecho el RIGI? Es para que entren dólares y salgan. No quede nada acá. No se buscó establecer mecanismos que nos sirvan para que las inversiones motoricen la economía interna de la Argentina. Bueno, no les interesa. Así que yo digo, el proyecto económico es malo. La idea hegemónica todavía es rara, la tienen que instalar, no es fácil porque contradice mucho el liberalismo que flota en la Argentina, es de otro orden, está más representado por el PRO que estos tipos. Este es otro tipo de derecha mucho más agresiva, que no le importa mucho la democracia, ni el respeto, ni la convivencia, ni todas esas cosas de las que nos hablaban antes. Es otra derecha. Para mí también le falta mucho para poder... a mí me resultó muy alentador ver los cientos de miles de tipos que somos opuestos a toda esta parafernalia en todo el país. Es mucho todavía el espacio nacional, popular, progresista, de izquierda en la Argentina para asentar un proyecto tan de cuarta como el que se quiere instalar, que es un proyecto de achicamiento nacional, de transformación. Viene en una cosa tercermundista la Argentina, con bajísimo nivel cultural, educativo, todos semianalfabetos, nadie sabe entender un texto, no leen un libro, pero bien hard, bien masivo, sin derechos, y medios masivos, publicidad, los norteamericanos asentados fuertemente en la Argentina. Yo no lo veo como posibilidad sustentable. Pero me parece que ahí va a tener que haber una reacción en la política donde mi interrogante es quiénes, cómo van a surgir nuevas cosas en la Argentina, porque me da la impresión, y acá termino, y me fui demasiado, que acá lo construyó el macrismo, un régimen de dominación social, con los medios de comunicación, con el Poder Judicial, con la Embajada norteamericana y otras embajadas europeas, y con un sistema político, que hay conservadores por todos lados, también dentro del peronismo, que está resignado, digamos, a la condición colonial de la Argentina, está resignado. Y que son muy violentos frente a los que les intentan plantear que hay una alternativa diferente. Me parece que ese es el sentido de la persecución y el odio furioso contra Cristina, que no pretendió hacer la patria socialista, que quiso hacer la patria inclusiva y un poco desarrollista, y que la odian como si fuera Pol Pot, ¿no? Entonces ahí hay una cosa sorprendente que habla sobre lo que es la clase dominante, no sobre Cristina. Para chocar contra eso hay que desarrollar cualidades y capacidades que están, pero que no están donde tienen que estar, no están en la dirección del movimiento popular, por ahora. Bueno, dejo acá, sí. Sí.
ya la va a transcribir. Bueno, ¿alguien que hace unas preguntas? Sí. Hola, ¿qué tal? No, sí, bueno, ¿qué tal, Ricardo? Sí, dale, escuchamos. No, yo escuchándote me doy cuenta que el proceso de reorganización nacional está más vivo que nunca se murió, que bueno, disminuyó en algún momento sus fuerzas, pero que aún en ese paréntesis histórico, que podemos decir del kirchnerismo, siguió, ¿sí? No se cambiaron algunas estructuras de lo institucional. Yo como abogada lo veo mucho todavía en el Poder Judicial. El Poder Judicial que, a pesar del intento de reforma que tuvo de democratización, creo que igualmente fue bastante débil el intento. Y bueno, quería preguntarte si vos ves algún hilo conductor que se haya repetido en cada uno de estos periodos, ¿no? Hasta la actualidad, desde el proceso de organización nacional, en lo económico, en lo social, en lo cultural. Creo que hubo un gran proceso también de reproducción ideológica de esta idea de lo que es el proceso de organización nacional. Sí, ahí yo, para guiarme en este análisis que vos propones, pienso mucho en el modelo chileno, que fue dictadura exitosa, dictadura autoritaria, neoliberal, exitosa. Y como va a ser exitosa y como Pinochet se va con todos los honores y se transforma en senador vitalicio, cambia la constitución y quedan ellos, ¿no? Y nace una democracia hipercondicionada, todos, hay el win y todos, sí señor Pinochet. Y lo comparás con Argentina y vos ves cómo se comportan los políticos de la derecha chilena, los comentaristas chilenos, la gente común de la derecha chilena. Tienen un orgullo y tienen y reivindican, y este es el cumpleaños del general Pinochet, y se juntan con banderas. ¿Qué pasó acá? Que este proceso, que en realidad una parte de la población le gustó y le gustaba y no tenía ningún problema con que esté el Olimpo, ni se sentía muy involucrado, toda esa gente no encontró un lugar donde ir, porque ningún espacio político se presentó ante la opinión pública de nosotros somos la continuación del proceso. Vos en Chile no tenés uno, tenés dos partidos, Renovación Nacional y UDI, y los dos dicen ¡viva el general Pinochet! ¡Viva el general Pinochet! Que nos salvó del comunismo y nos dio este Chile moderno y próspero. No hay eso acá, y eso fue una gran distorsión, porque parte del público procesista no encontró un lugar, recién se empezó a... Cuando Macri dice el curro de los derechos humanos, me imagino que algunos corazones habrán latido, ¡ay, por fin empezamos a decir nuestra verdad! Y ahora está en más despliegue, pero tardó mucho. También por el kirchnerismo, digamos, por el alfonsinismo, que aunque con teoría de los dos demonios, dijo que había un demonio. Después en otras cosas culturales, la verdad que siguió todo el tiempo, porque te doy un personaje, Juan Carlos de Pablo. Juan Carlos de Pablo, yo lo escuchaba durante el proceso de reorganización nacional hablando por la radio y explicando por qué la política de Martín Serós era bárbara. También estaba Neustadt. Después, sí, pero digo, Neustadt se murió. En cambio, Juan Carlos de Pablo también está en este gobierno, también estuvo con Macri y también estuvo con Cavallo. Y siempre dice, y siempre dice que estos procesos es muy buen comunicador, es un tipo que cuando era joven escribió textos de economía interesantes, o sea, no es ningún tonto, pero es un tipo que tiene el corazoncito absolutamente con el neoliberalismo, y el tipo ha sido un comunicador a lo largo de todas estas décadas. Y como él, otros, y algunos se van, él todavía es lúcido, pero hay otros que pasaron a retiro y aparecieron otros, y siempre hay una renovación.
Federico Sturzenegger es hijo de Adolfo Sturzenegger. Adolfo Sturzenegger era un economista de derecha, pero con un nivel cultural muy superior a este. Digamos, ahí también vemos como una degradación. Yo discuto en Twitter con Lucas Llach, que es el hijo de Juan José Llach, que estuvo con Cavallo, y Llach es yo uso el texto de Llach para mis cursos, o sea, es un tipo muy interesante. Juan José, este es un papanata que corre en ñandúes en la Patagonia. Hay una degradación de todo eso, hay una degradación, pero hay continuidad degradada. Por eso lo que yo modestamente trato de decir en el campo nacional y popular es que uno de los problemas que tenemos es un problema de autoestima y de respeto por la voz del amo que no tendríamos que tener, porque ¿quiénes son los amos? Esta gente de cuarta, estos chantas, estos mentirosos, estos crapos. La verdad que tenemos una especie de respeto que no corresponde. Y ahí, te digo, yo admiro mucho a Cristina, es una tipa muy valiente, pero eso no se lo transmite a su fuerza política, que no se comporta así. No forma militantes orgullosos, sólidos y que tengan eso que necesitamos tener, que es desprecio por los tipos que destruyen nuestro país. Desprecio. Cada vez que Cristina habla y empiezan los chiflidos, dice, no chiflen. ¿Cómo no chiflen? Hay que chiflar. Hay que indignarse. Tenés que tener una militancia indignada. No una militancia, a ver qué dice Cristina. Más un espíritu Eve. Ella absorbe, ella es la que puede decir o no decir. Eso está mal. Bueno, ahí también vos hablabas del discurso del amo, de la voz del amo. Ya entrabas en un terreno hasta psicológico para entender algunos procesos. Es un nivel, el nivel psicológico. Lo otro, bueno, es mucho más elevado, ¿no? Pero el discurso del amo hace que el otro se calle y el que tiene la verdad es el amo, y el discurso del amo habilita a un esclavo. Si hay un discurso del amo, el discurso que dice sí, obedece, y se siente menos, se siente desvalorizado, se calla, admira, y es producto de una degradación histórica, porque la degradación no la tiene solo la derecha, se va produciendo una degradación en todos los niveles, emocional, psíquica, cultural, económica, y la ves caminando por la calle. Yo lo veo con mis pacientes, yo soy psicóloga, psicoanalista. Y me resultó interesante cuando hablaste del discurso del amo, porque es un nivel de reflexión que a mí me resulta más fácil. Lo otro es como que un lío de cuestiones económicas que sos muy claro y te entendí, pero está genial. Sí, para sí. mí me abre la cabeza, ¿no? Yo aparte digo, para analizar la Argentina, hacen falta sociólogos, economistas, tanto. No, pero no lo digo en chiste. Un equipo interdisciplinario. Interdisciplinario, absolutamente, Sí. antropología, psicoanálisis. Totalmente. Y de personajes de la cultura. Porque la cultura que le vienen dando con un caño por todos lados está también golpeadísima. Juan Carlos había pedido la palabra. Sí. A ver, yo no sé si te entendí bien. A ver. Porque vos fuiste marcando los procesos de crisis en la Argentina, de Rodrigazo en adelante, y como si todos esos procesos que terminaron en crisis fueron por algo endógeno de esos procesos, tan solo de ese bloque. Sí. Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es, más tarde o más temprano tenemos que empezar a proyectar algo. Es decir, no solo la fuerza política con la cual nosotros tenemos que retomar las ideas del campo nacional y popular necesitan un programa. Hoy parecería que no se están discutiendo ningún tipo de programa, sino que lo que aparece son candidaturas, quien pone más gente en la lista. Bueno, apareció lo de Cristina, sí, y le dio otra envergadura a la discusión.
Pero bueno, esas son las dos preguntas. Porque si fuera algo así endógeno, adelanto ya una opinión, no solo la pregunta, lo que tendríamos que hacer es esperar la crisis. Esperamos la crisis, el bloque dominante se pone en crisis, bueno, y ahí salimos. Y la otra pregunta es sobre el programa. ¿Listo? ¿Puedo agregar una acotación a eso también? Lo mismo que dijo Juan. A eso endógeno, vos como que le fuiste dando una continuidad en que esa causa endógena no fue denunciada por el que lo continuó. Y de ahí cómo queda amputado el próximo proceso. Entonces, ¿cómo, si también abonando a eso de endógeno, cómo se va articulando ese discurso así? Yo creo que aparte, agregando también, se va agregando mucha gente de la sociedad. Yo creo que hay ebullición en muchos grupos. Por ejemplo, ahora empezaron los sindicalistas que no aparecían. Eso a mí me hace pensar de que están revolviendo un poco la cosa, ¿no? Y por todo el país, todas las provincias están agitadas, están desconformes porque no están, el tipo cada vez está más loco, un presidente que habla con un perro, qué sé yo. Es impresentable este hombre, no hay nada. Esta gente no tiene nada. Y que se cae con la guitarra. Desde ya se lo digo, se cae. Ya empezó, ¿eh? Perdón. No, efectivamente, muy esquemáticamente, yo puedo decir que los 3 episodios neoliberales anteriores, el proceso, la convertibilidad y Macri se caen sobre todo por razones endógenas. Sobre todo por razones endógenas. Porque se autogeneran crisis por el tipo de planteo económico que hacen, que es inviable. Dicho esto, digo, por suerte hay factores sociopolíticos que hacen que algunas cosas se les dificulten. Por ejemplo, la convertibilidad necesitaba para subsistir que cayeran los salarios, los nominales. Es decir, que si ganabas 100.000, pasaras a ganar 70.000. Y eso les resultaba muy difícil. Entonces hay una cosa pasiva pero existente que es algo de poder popular, muy menguado, pero no es una alfombra. Con lo cual, los tipos siempre lo tienen que tomar en cuenta, incluso en la dictadura lo tenían que tomar en cuenta. Por ejemplo, los milicos le habían dicho a Martínez de no queremos desempleo alto, le habían dicho explícitamente, no hagas desempleo alto, que después en los 90 se va a demostrar que es un disciplinador social absolutamente espectacular, pero en la época del proceso no lo querían. Sí, yo creo que generan crisis endógenas. Este tipo de cambio es un factor de explosión en algún momento, no puede sostenerse. Ahora, ¿qué sería el plan de derecha correcto? Y poner un tipo de cambio más alto, 1700. Ahí tenés un problema de caída salarial, no se sabe si se aguanta. Y ahí mucho libertario va a quedar neutralizado, porque va a decir, sí, todo bien, pero me estoy muriendo de hambre. Es decir, ahí hay problemas que tienen que ver con cierta capacidad de resistencia social. Yo no estoy de acuerdo con algo que se escucha mucho en el kirchnerismo, que es esperemos que reviente y ahí aparecemos nosotros. Me parece cobarde. Yo muchas veces la he escuchado a Marisa y coincido mucho con ella que hay que hacer cosas. Hay que hacer cosas para que esto se termine. De muy diversa índole, pero es inadmisible que alguien, que yo voy a estar mirando como todo se rompe en la cabeza contra Milei y cuando venga la crisis aparezco y digo,
Vótenme. No, eso me parece, no me da ganas de votar Está bien. a alguien que hace eso. O sea, quiero votar a alguien que haya estado en todas estas cosas, en todas estas peleas, porque ahí el tipo se fobió en algo y adquirió carácter y adquirió una energía y adquirió una dureza imprescindible para gobernar este país. No es cualquier país, no es Suiza. Entonces necesitas una dirigencia aguerrida para que el día que llegue al gobierno tome medidas aguerridas que tienen que ver con el tipo de confrontación que tenemos en la Argentina. El programa, mira, yo participo en varios y diversos grupos con gente valiosísima de todo tipo. Programas podemos tener algunos para mañana a la mañana. Hay mucha gente que sabe y que te puede armar un programa. El problema es para mí fundamentalmente político, es decir, el programa que sea, lo que necesita es un andamiaje político muy fuerte y una comprensión muy fuerte de los factores de poder que hay en la Argentina y cómo vas a garantizar gobernabilidad. Suponete que tu programa solo sea que aumenten 10 pesos los salarios. Esto es todo tu programa. O sea, lo mínimo, de lo mínimo, de lo mínimo, de lo mínimo. Quiero que aumenten 10 pesos los salarios. Primera medida de gobierno. Aumento los salarios 10 pesos. Supermercado mañana, 10 pesos aumentaron todas las cosas. Sos un payaso. ¿A qué fuiste al gobierno? Entonces, tenés que haber pensado esto antes. Si no, ¿para qué pedís ir al gobierno? ¿Para puestitos, carguitos? ¿Para que el aparato partidario te pide puestitos y carguitos? No, hace falta que gente piense en un escenario de un gobierno dispuesto a hacer cosas, no Alberto, sino dispuesto a hacer cosas, para lo cual te vas a chocar contra 1000 hijos de puta que hay en la Argentina. Y tenés que saber cómo manejarte, enfrentar, negociar, porque después no es un tema de programas, en el sentido que ideas buenas hay buenísimas. O sea, una vez viendo todo lo que hay para hacer en la Argentina, te agarra un ataque porque decís, pero podríamos estar infinitamente mejor, no un poco mejor, mucho mejor, mucho. Ahora apareció esta semana en Nueva York un tipo de 33 años que acaba de ganar la interna, creo que se llama Mamdani, es de origen indio, nacido en Uganda. 33 años y el tipo hizo un programita con 5 puntos que es congelamiento de alquileres, construcción de vivienda con los sindicatos, transporte público gratuito, guarderías y alguna cosa más, y chao. Y chao. Una revolución. Extraordinario, extraordinario. ¿Por qué? Porque toda la dirigencia demócrata está vencida y está muerta en vida, y miran así y no hacen nada. Y viene un tipo que dice 5 cosas y la gente dice, y sobre todo la gente joven, la gente que se siente interpelada, bueno, yo creo que es eso. Sí, lo que pasa es que la clase política es vieja. ¿Cómo? Esta clase política es vieja, de ideas, de costumbres, de acomodamiento. Saltan a la banca de un lado para el otro. A ver, pregunta. Para mañana, ¿a qué hora tenés el programa? El programa arranca a las 9, a mí Horacio me deja 10 y cuarto. Acá el compañero Daniel, mi nombre. Bernie, en la anterior campaña como demócrata en los Estados Unidos, planteaba cosas similares y el país no le dio ni 5 de pelota. Yo te voy a decir algo. Él en la elección anterior estaba, cuando la gana finalmente Biden, pero había una serie de candidatos entre los cuales no estaba Biden.
el que empezó a crecer dentro de la interna demócrata era Bernie, y cuando el establishment demócrata ve que este tipo se está avanzando mucho en la interna, ahí le tiran a Biden para que lo aplaste y quede Biden como el candidato conservador demócrata. Así fue la cosa. Pero en estos últimos meses, Bernie Sanders está haciendo una gira por todo Estados Unidos que se llama Contra la Oligarquía. Así se llama, Contra la Oligarquía. Porque Estados Unidos tiene oligarquía, por supuesto. Entonces con Ocasio-Cortez van a cualquier lado, juntan mucha gente. El fenómeno en Estados Unidos es que la gente va para las elecciones, después no se moviliza nunca más, y el fenómeno social norteamericano hoy es que hace un acto Bernie y Ocasio-Cortez y va mucha gente no para vivar candidatos, sino para escuchar ideas, lo que es extraordinario. Lo que pasa es que justamente lo que nosotros cuando estamos hablando de todos estos temas, estamos hablando como que el pueblo es un sujeto pasivo. Y lo que tenemos que hacer es empezar a enfocarnos en que tenemos que dejar la pasividad. De repente nos hemos olvidado de la palabra revolución, porque no tenemos por qué terminar aceptando todo. La revolución no es salir a matar a otro tipo, es ir a dar vuelta a las condiciones actuales. Y sin embargo estamos todos esperando que lo haga otro, que fue lo que nos pasó en los años 70. En los años 70 tuvimos la sociedad movilizada, o sea, donde había mucha gente que estaba convencida de lo que tenía que hacer y lo que era bueno para el país. Y eso lo hemos perdido. Nos han enseñado, nos han educado de tal manera que cualquier cosa que se oponga al sistema termina siendo malo para la sociedad. Y eso tenemos que revertirlo, ¿no? Sí, yo no tiendo a reivindicar mucho la experiencia de los años 70. Sí, el espíritu transformador, pero no los modelos que había en la cabeza de la gente. No me parece que el modelo de la revolución rusa, ni el de la China, ni Vietnam, ni Argelia, ni Cuba eran los adecuados para la Argentina. Ahí faltó otro tipo de reflexión, pero sí la voluntad de cambio y de que Argentina da para mucho más, da para mucho más. Bueno, pero no debemos olvidarnos que desde el año 1945, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, la única manera de que ceda el poder, en esa época los gobiernos imperiales, es a través de la violencia. Y eso era lo que parecía que era posible. Tenemos sucedió con Vietnam, sucedió con Argelia, con Cuba, con la India, bueno, la India sin violencia. En violencia hay un soldado, nada más. Claro, los ingleses. Sí, No, sí, si hay otra gente, no. No, hay dos más, pero habla vos, dale. Tenemos dos más. Vamos dos más y... Por eso, Bueno, Norma, está Héctor y la compañera. Bueno, a lo mejor se responde cortito, no sé. No, porque me quedé enganchada con lo de Bolivia. Porque vos lo diste un poco como una excepción, ahí pasó algo. Y lo enganché con esto que decías hace un rato. El programa se puede hacer para mañana a la mañana. Lo que hace falta detrás del programa, o bueno, empujando el programa, es poder popular. Probablemente en Bolivia estaba ese poder popular, que a Evo lo sostenía, digo yo. En este momento, no es que no pasa nada, porque muchos decimos, o mucha gente, yo escucho, está de nuestro lado, pero no pasa nada, yo creo que están pasando un montón de cosas, porque casi no hay un día que no haya una manifestación, un quilombo, un esto, uno lo otro. Ahora, todo eso está como desgranado. Mi impresión es que a lo mejor en Bolivia, vos debes tener la respuesta, yo no sé, eso logró como estructurarse, como unificarse en un bloque de poder contrahegemónico justamente, ¿no? Acá me da la impresión, y no sé cuál es tu perspectiva, tu hipótesis, en este momento no hay. ¿Podemos tener alguna esperanza? Porque a mí me encanta cuando vos decís, esto no dura. Pero yo lo que digo, ¿y después qué? Y después que a mí me preocupa mucho, porque incluso el vamos a volver, que yo no estoy de acuerdo como consigna, yo también digo, ¿vamos a volver a dónde?
¿A dónde vamos ahora? Y eso me preocupa, no sé tu perspectiva respecto de eso. No, bueno, en el caso de Bolivia fue muy interesante porque Evo era dirigente cocarero. Y eso ayudó mucho porque en torno al tema ese hay comunidades indígenas armadas, o sea, hay una estructura social extraestatal, no necesitan algún cargo público, o sea, están, y eso es buenísimo porque les da como una autonomía muy importante. Entonces, y el proceso previo a la llegada de Evo es un proceso de gran lucha social porque estaba Paz Extensor, digamos, fue un desastre. Fue digamos, querían privatizar el agua. Claro, fue el tema del agua lo anterior. Hubo luchas tremendas, la represión también era tremenda y entonces ahí vos tenés cortes de ruta, gente que choca contra las Fuerzas Armadas, ponchos rojos, o sea, hay un desarrollo de energía popular muy grande y eso finalmente se canaliza en el gobierno de Evo, que llega con mucha fuerza, toman las medidas muy rápido, no es que ya tenían una idea de lo que querían hacer, capturar la renta del petróleo, usarla para determinar sus objetivos y lo hicieron todo muy rápido. Y eso acá no hay algo así. Quizá por la raíz indígena que había ahí, ¿no? Eso es un la factor subjetividad, importante. o no sé cómo se llama, la sociabilidad Eso es un factor comunitaria, importante. ¿no? Sí. Bueno, vos lo ves ahora y te querés morir, pero en ese Sí. momento está bien. Claro. Bueno. Héctor y Héctor ahora en la pausa. La anteúltima. Dos temas totalmente distintos. Uno, cuando se habla de esta parálisis que ha provocado el gobierno de Milei en los sectores populares, yo pienso en la década del 70, y habiendo vivido la década del 70 con 30.000 muertos y desaparecidos y que en Floresta tenemos ejemplos en todo el barrio de lo que ocurrió en esa década, ¿qué nos puede dar temor de un gobierno como el actual? ¿Qué peor gobierno puede haber que aquel que mata y asesina como fue el proceso militar? Vos lo encarás dentro de un proceso, digamos, en los cuales más ponés intensidad en los factores de poder, como que han ido ganando espacio cada vez más en la Argentina. Pero yo creo que aquellos que vivimos todo ese proceso, actualmente esto que está pasando, bajo ningún punto de vista nos hace agachar la cabeza, sino que al contrario, lo vemos todos los días en todo el trabajo que estamos haciendo en las distintas asambleas, en los distintos grupos de base que hay en los barrios, cómo estamos trabajando. Y cuando te referí, por ejemplo, a la dirigencia, está pensando en lo electoral, sí, habrá algunos dirigentes que están pensando en lo electoral, pero nosotros en la base no estamos pensando en lo electoral, estamos pensando en el trabajo que estamos haciendo cada día, buscando planes para la actualidad y para el futuro del gobierno, del cual todos tenemos que de alguna manera participar, empujando de abajo hacia arriba, para que la dirigencia en algún momento tome conciencia del pensamiento que surge de abajo, con el cual coincido contigo, que tiene que ser con valentía, con arrojo, con lapicera, sin lapicera, con buenos vientos nuevos y con vientos viejos. Un solo comentario sobre eso, que es, entiendo perfectamente lo que dijiste
y entiendo que una persona de nuestra edad le pase eso, es decir, qué peor que el proceso, ¿no? Pero no es la vivencia de generaciones que vienen después de nosotros. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque esto que te digo a vos me lo digo a mí todo el tiempo en el sentido de no generalizar a la sociedad cosas que me pasan a mí o a mi grupo. Tengo que ver la complejidad del zoológico en el que vivimos. Y donde hay animales de muy diversas características. La fauna. Con la compañera y se termina. Un avisito, por favor. Bueno, sí, hay 2 avisitos todavía. Sí, Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Marcela. En primer lugar, agradecer tanto aprendizaje y celebro este espacio de este encuentro. Yo soy docente universitaria. Hace 35 años que estoy en el aula de la universidad pública, soy universidad pública, y en otras que no son públicas. Y tomando lo que dice Héctor, el nombre de mi padre, los vientos viejos estamos acá, todos peinamos canas. No veo ningún sub-30 acá. Y eso es lo que a mí me conmueve y es lo que hace que todavía siga en el aula cuando después de 35 años de UBA cobro 150.000 pesos por mes de renta, ¿no? Que debe ser algo compartido porque entiendo que sos docente también. Entonces mi consulta tiene que ver, o mi preocupación, con cómo convocamos, porque lo que yo pongo en el aula, conmigo se reciben los economistas, conmigo se reciben los contadores, conmigo se reciben los de Econuba. Son chicos que no saben, hoy me preguntaban, vengo con una pila de exámenes así, ¿qué quiere decir un número cuando tiene paréntesis a los costados? O sea, es un número negativo. ¿Cómo hacemos para convocar que esos chicos y chicas y chiques tengan ganas de ponerse en el hombro el cómo hago para salir adelante con este país y cómo hago desde la profesión para salir adelante? Son chicos que nos cuesta mucho y que pasará que saquen la mirada del celular. Yo me peleo, mi pelea es con el celular, no con la lectura. Entonces, desde ese lugar, ¿cómo hago yo, que casi me siento opinión fijo, porque para que me miren tengo que jugar al Kahoot, tengo que jugar, yo juego, soy lúdica. Pero ¿cómo hago para que tengan conciencia crítica? Porque son chicos que, entre otras cosas, no traen desde los hogares, y me hago cargo de lo que digo como madre, no traen valores desde los hogares. O están muy líquidos sus valores. ¿Cómo hacemos para que en la próxima reunión haya alguno de 35, ni siquiera uno de 34? A mí me hace llorar. Yo creo que es una tarea de largo plazo, no la próxima no va a haber. Tenemos cuarentones, tenemos un par de cuarentones. No, yo creo que es una tarea múltiple. Hoy estaba escuchando que en Neuquén van a tomar medidas para que los chicos en la secundaria, no sé, tengan que dejar el celular, y en la primaria no sé qué. Viene muy mal todo eso, viene muy mal porque es una cultura desastrosa y aparte hasta genera, estoy leyendo cosas, genera problemas de concentración permanente, no te pueden abordar un texto largo, o sea, los están incapacitando para el pensamiento crítico. Así que eso, a ver, cada uno de nosotros puede tomar 1, 2, 5, 10 chicos que te parezcan y darles uno personalmente, pero después hace falta una tarea colectiva, porque si el sistema educativo lo que te empieza a tirar, en vez de David Viñas, son pibes atrofiados, tenemos un problema después que armamos con eso, ¿no? Pero digo, esa es tarea de un gobierno popular, en serio, de que empezar a nutrirlo de otra forma desde el comienzo. Lo mismo la televisión. En Suecia se discutió el contenido de los dibujitos animados enlatados que traían de Estados Unidos, en el Parlamento. Bueno, por ahí ves una sociedad que tiene un poco de respeto en relación a sí misma. Esta lo ha perdido bastante.
con tal de que el chico esté frente a la tele, que vea la mierda que sea, no me importa nada. Bueno, esos son problemas que también tienen que ver con los ritmos de trabajo y con un montón de cosas que hay que abordarlos integralmente. Bueno, Una visita. Es un aviso, ¿no?